Miren, yo me llamo Estela, tengo 78 años y les voy a platicar una historia que me cambió la vida por completo. Una historia que me duele hasta el alma, pero que también me enseñó que una nunca es demasiado vieja para empezar de nuevo. Acá en mi pueblito de Michoacán, donde nací y me crié, donde crié a mis hijas y donde pensé que iba a morir, pasó algo que me partió el corazón, pero que al final me dio la libertad que ni sabía que necesitaba. Yo vivía con mi hija mayor, Mónica, en la casita que mi difunto esposo, Santiago, me dejó cuando se fue al cielo hace ya 15 años. Era una casa humilde pero bonita, con su patiecito donde tenía mis macetas de geranios y hierbabuena, y donde todas las mañanas me sentaba a tomar mi café de olla mientras veía salir el sol por detrás de los cerros. Mónica se había quedado conmigo después de que se separó de ese sinvergüenza de su marido, y llegó con sus 2 chamaquitos, mis nietos preciosos. Al principio todo estaba bien. Yo me sentía útil, les hacía de comer, cuidaba a los niños cuando ella se iba a trabajar a la presidencia municipal, planchaba su ropa, mantenía la casa como a ella le gustaba. Me levantaba tempranito, como siempre he hecho, a las 5 de la mañana a preparar el café y las tortillas para el desayuno. Los domingos hacíamos pozole rojo con todo y sus tostaditas, y yo me quedaba viendo cómo mis nietos se manchaban la carita con el chile, riéndose y platicándome de la escuela. Pero poco a poco, sin que yo me diera cuenta, las cosas fueron cambiando. Mónica empezó a llegar más tarde del trabajo, siempre con cara de cansada, siempre con prisa. Ya no se sentaba conmigo en las tardes a platicar como antes. Ya no me preguntaba cómo había estado mi día. Cuando yo le servía la comida, nada más comía en silencio, viendo su teléfono como si yo fuera parte de los muebles. Los niños también empezaron a cambiar, ya no me buscaban tanto, ya no me pedían que les contara cuentos antes de dormir. Yo me decía a mí misma que era normal, que ella tenía muchas preocupaciones, que el trabajo la traía estresada. Pero en el fondo, allá muy adentro, sentía que algo no estaba. Empecé a notar que cuando llegaban sus amigas a visitarla, se encerraban en su recámara y hablaban bajito, como si yo no debiera escuchar. Cuando yo me acercaba a ofrecerles un café o unas galletas, se quedaban calladas hasta que yo me iba. Una vez, hace como un año, estaba yo lavando los trastes después de la cena, cuando escuché que Mónica le decía por teléfono a alguien que ya no sabía qué hacer conmigo, que yo siempre andaba preguntando cosas, que no la dejaba vivir su... Esas palabras me dolieron, pero me dije que tal vez yo sí estaba siendo muy preguntona, que tal vez tenía razón. Desde ese día traté de hablar menos, de no meterme tanto en sus cosas, de hacerme más chiquita en mi propia casa. Los meses fueron pasando, y yo me sentía cada vez más invisible. Mónica ya ni me volteaba a ver cuando me hablaba, contestaba mis preguntas con monosílabos, como si fuera una molestia. Los domingos, cuando antes íbamos juntas al mercado y comprábamos las verduras para la semana, ahora ella se iba sola y me decía que yo mejor me quedara descansando, que para qué me iba a cansar. Pero yo sabía que la verdad era que ya no quería que la acompañara. Una noche, era un martes de octubre, yo había terminado de lavar la ropa y la había colgado en el tendedero del patio. Había hecho tortillas de harina para la cena y un guisado de quelites que a Mónica siempre le había gustado mucho desde chiquita. Cenamos los 4 en silencio, como ya era costumbre. Los niños se fueron a hacer la tarea y yo me quedé recogiendo la mesa mientras Mónica veía la televisión en la sala. Me fui a acostar temprano, como siempre hago. Mi recámara estaba junto a la de ella, separadas nada más por una pared delgadita por donde se escuchaba todo. Yo ya me había puesto mi camisón de franela y me había acostado, pero no me podía dormir. Afuera se oía el viento moviendo las hojas del níspero que estaba junto a mi ventana, y a lo lejos los perros del vecindario que ladraban de vez en cuando. Como a las 11 de la noche, escuché que Mónica hablaba por teléfono. Al principio no le puse atención, pero después empecé a escuchar pedacitos de su conversación. Hablaba con una de sus amigas, creo que con la Lupita, la que trabaja en el banco. Le estaba contando de su trabajo, de que quería cambiar los muebles de la sala, de que había conocido a un encher que le gustaba. Yo ya me estaba quedando dormida cuando la escuché decir algo que me clavó como un puñal en el pecho. Dijo, así bajito, pero yo lo escuché clarito, es que ya no aguanto vivir con ella. Lupita, mi mamá me da asco, todo el día ahí preguntando, queriendo platicar, haciendo ruido en la cocina desde las 5 de la mañana. Ya no la soporto,
pero no sé cómo decirle que se vaya sin quedar como la mala hija. Se me paró el corazón. Me quedé tiesa en mi cama, sin respirar, sin moverme, como si me hubiera caído un rayo encima. Mi mamá me da asco. Esas 4 palabras se me quedaron grabadas en el alma como con hierro caliente. Asco. Mi propia hija, la que yo cargué 9 meses en mi vientre, la que cuidé cuando tuvo tosferina de bebé, la que consolé cuando se peleaba con las amigas en la secundaria, la que abracé cuando se casó y cuando se divorció, decía que yo le daba asco. No pude dormir en toda la noche. Me quedé ahí acostada, viendo el techo, sintiendo cómo las lágrimas me rodaban por las mejillas y se me metían en las orejas. No lloré fuerte, no hice ruido, porque ya sabía que hasta mi tristeza le molestaba. Toda la noche estuve pensando en qué había hecho mal, en qué momento me había convertido en algo tan desagradable para mi propia hija. Al otro día me levanté como siempre, a las 5 de la mañana, pero ya no era la misma. Hice el café y las tortillas, como todos los días, pero ahora cada movimiento me pesaba. Cuando Mónica bajó a desayunar, yo la veía diferente. Veía el asco en sus ojos, aunque ella tratara de disimular. Veía cómo evitaba tocar mi mano cuando le pasaba su taza de café, cómo se alejaba cuando yo me acercaba. Durante el desayuno, ella me preguntó si me sentía bien porque me veía rara. Le dije que sí, que nomás había dormido mal. Ella nada más asintió y siguió comiendo, sin preguntarme por qué había dormido mal o si necesitaba algo. Antes, cuando yo le decía que no me sentía bien, se preocupaba, me tocaba la frente, me preguntaba qué me dolía. Ahora ya ni eso. Los días siguientes fueron los más duros de mi vida. Seguí con mi rutina de siempre, pero ya todo era diferente. Cada vez que hacía algo, me preguntaba si eso era lo que le daba asco a Mónica. Era el ruido que hacía en la cocina en las mañanas. Era que le preguntaba cómo había estado su día. Era que yo ya estaba vieja y arrugada y olía a vieja. Me empecé a fijar en todo, en cómo masticaba la comida, en cómo caminaba, en cómo hablaba. Traté de hacer menos ruido, de hablar menos, de desaparecer más. Pero entre más trataba, más me daba cuenta de que el problema no era lo que yo hacía, sino lo que yo era. Era mi existencia lo que le molestaba. Una semana después de escuchar esas palabras terribles, estaba yo en el mercado comprando jitomates para hacer salsa, cuando me encontré con doña Carmen, una señora que había sido mi vecina hace muchos años. Nos pusimos a platicar y ella me dijo algo que me quedó grabado. Ay, Estela, qué bonito que tus hijas te quieran tanto, que siempre una de ellas esté contigo. No todas tenemos esa suerte. Me sonreí y le dije que sí, que era una bendición, pero por dentro me estaba muriendo. Qué ironía más cruel, que la gente pensara que yo era afortunada cuando mi propia hija no me soportaba. Esa noche, mientras hacía de cenar, me puse a pensar en mi otra hija, Patricia, la menor. Ella vivía en Monterrey con su esposo y mi nieta Emiliana. Hacía como 6 meses que no hablábamos, no por pleitos, sino porque así pasa a veces. La vida nos lleva por caminos diferentes y se nos olvida llamar. Patricia siempre había sido más cariñosa que Mónica, más parecida a mí en el carácter. Cuando era chiquita, ella sí se quedaba conmigo en la cocina ayudándome a hacer atillas, preguntándome por qué esto y por qué aquello. Mónica, en cambio, siempre fue más independiente, más seria, más parecida a su papá, pero nunca pensé que esa seriedad se convertiría en desprecio hacia mí. Esa noche, después de cenar, me senté en mi mecedora del patio a ver las estrellas. El aire olía a azahares del naranjo del vecino, y se escuchaban los grillos cantando entre las plantas. Ahí, bajo el cielo lleno de estrellas que mi Santiago y yo habíamos visto tantas veces juntos, tomé la decisión más difícil de mi vida. Me iba a ir. No podía seguir viviendo donde no me querían, donde mi sola presencia causaba asco. Tenía derecho a vivir mis últimos años con dignidad, no como un estorbo. La casa estaba a mi nombre. Santiago me la había dejado a mí, así que podía hacer con ella lo que quisiera. La iba a vender y me iba a ir a empezar de nuevo a otro lado. Durante las siguientes semanas, empecé a planear mi escape en silencio. No le dije nada a Mónica. ¿Para qué causarle más molestias? Fui al notario, don Roque, que había sido amigo de mi esposo, y le pregunté qué necesitaba para vender la casa. Él se extrañó y me preguntó por qué quería venderla, si ahí había vivido toda mi vida. Le dije que quería irme a vivir con Patricia a Monterrey, que ya me había cansado del pueblo.
Don Roque me ayudó con todos los papeles. Encontró a una familia joven que quería comprar la casa. Unos maestros que acababan de llegar al pueblo. Me ofrecieron un precio justo, no mucho, pero suficiente para vivir unos años con tranquilidad. Mientras se arreglaba todo, yo empecé a guardar mis cosas poco a poco, sin que Mónica se diera cuenta. Era curioso cómo después de 78 años de vida, mis pertenencias importantes cabían en 2 maletas. Las fotos de mi boda, las de cuando nacieron mis hijas, algunas cartas que Santiago me había escrito cuando éramos novios, mi rosario de azabache que me había regalado mi mamá, unos cuantos vestidos, mi rebozo azul marino, mis medicinas. Todo lo demás eran nada más cosas que se habían ido acumulando con los años. Una noche, mientras guardaba unas fotografías viejas, encontré una donde estaban mis 2 hijas chiquitas, como de 5 y 7 años, abrazando. Las 3 estábamos riéndonos por algo que ya no recuerdo, pero se veía la felicidad en nuestras caras. Mónica me abrazaba del brazo derecho y Patricia del izquierdo, y yo tenía una sonrisa enorme. Me pregunté en qué momento se había perdido esa felicidad, en qué momento el amor se había vuelto asco. Los trámites de la venta tardaron como un mes. Durante todo ese tiempo, seguí viviendo como si nada, haciendo de comer, limpiando la casa, cuidando a mis nietos, pero ya todo era diferente. Yo ya sabía que cada día que pasaba era un día menos en esa casa, un día menos siendo un estorbo para mi hija. Mónica no se dio cuenta de nada, estaba muy ocupada con su trabajo y con el señor ese que había conocido, que ya venía a visitarla algunas tardes. Era un hombre mayor, viudo, que trabajaba en la presidencia también. Se veía buena persona, y yo me alegraba de que Mónica hubiera encontrado a alguien. Tal vez por eso tenía más prisa de que yo me fuera, para poder vivir su nueva vida sin que la vieja estorbara. El día que se cerró la venta de la casa fue un jueves. Don Roque me llamó temprano para decirme que ya estaban listos todos los papeles, que fuera a su oficina a firmar. Me vestí con mi vestido azul de ir a misa, me peiné bien, y me puse un poquito de colorete en las mejillas. Quería verme presentable para este momento tan importante. Cuando llegué a la notaría, estaba la familia que iba a comprar mi casa. La señora, que se llamaba Esperanza, era maestra de primaria, y su esposo, Aurelio, daba clases en la secundaria. Tenían 2 niños chiquitos, como de la edad de mis nietos. Me dijo la señora que habían visto la casa y que les había encantado, especialmente el patio con las plantas. Le dije que cuidara mucho mis geranios, que les gustaba el sol de la mañana pero no el de la tarde, y que la hierba buena había que regarla seguido pero sin encharcarla. Se rió y me prometió que iba a cuidar muy bien todas las plantas. Me dio mucha paz saber que mi casita iba a seguir siendo un hogar feliz. Después de firmar todos los papeles, don Roque me entregó el cheque. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Me lo guardé bien en mi bolsa y le pedí que por favor no le dijera a nadie todavía de la venta, especialmente a Mónica. Él me prometió que iba a guardar el secreto hasta que yo se lo dijera. Esa tarde, cuando llegué a la casa, vi todo diferente. Ya no era mi casa, aunque todavía viviera ahí. En unos días, esa familia se iba a mudar y yo tenía que irme. Era una sensación rara, como de despedirse de una vida entera. Mónica llegó tarde del trabajo, como siempre. Cenamos en silencio, como siempre. Después de cenar, ella se fue a su cuarto a hablar por teléfono con ese señor suyo, y yo me quedé lavando los trastes, mientras tallaba los platos. Pensé en todas las veces que había hecho eso mismo en esa cocina. Miles de veces, durante más de 40 años. Esa noche no pude dormir. Era mi última semana en la casa donde había sido feliz, donde había criado a mis hijas, donde había llorado y reído, donde había envejecido junto a Santiago. Mañana le iba a decir a Mónica que me iba, pero todavía no sabía cómo. Al día siguiente, viernes, decidí que era el momento. Los niños se habían ido a la escuela, y Mónica estaba desayunando antes de irse al trabajo. Yo me senté frente a ella en la mesa de la cocina, donde habíamos desayunado juntas tantas veces cuando ella era chiquita. Le dije, Mónica, hija, tengo que platicarte algo importante. Ella levantó la vista de su teléfono, medio molesta por la interrupción. ¿Qué pasa, mamá? Dime rápido que se me hace tarde. Le dije, me voy a ir a vivir con Patricia a Monterrey. Ya vendí la casa. Se quedó con la boca abierta, el tenedor con frijoles a medio camino.
¿Cómo que vendiste la casa? ¿Cuándo? ¿Por qué no me dijiste nada? Yo le expliqué que había estado pensando mucho, que ya me sentía muy sola en el pueblo, que quería estar cerca de mi otra hija y de mi nieta Emiliana. Mónica se enojó mucho. Me gritó que cómo se me ocurría vender la casa sin consultarle, que ella vivía ahí, que qué iba a hacer con los niños. Le dije tranquila que la casa era mía, que Santiago me la había dejado a mí, que ella era libre de buscar dónde vivir. Le dije que la familia nueva se iba a cambiar el martes, que ese día yo también me iba. Se fue al trabajo muy enojada, dando portazos. Yo me quedé tranquila. Era la primera vez en meses que me sentía en paz. Ya no tenía que fingir, ya no tenía que caminar de puntitas en mi propia casa, ya no tenía que aguantar el asco que le causaba a mi hija. El fin de semana fue muy tenso. Mónica me hablaba nada más lo necesario. Me veía con ojos de reproche, como si yo fuera la culpable de algo. El sábado le dijo a los niños que la abuela se iba a ir a vivir lejos, y ellos se pusieron tristes. Mi nieto más chiquito, Carlitos, me preguntó por qué me iba, si había hecho algo malo. Me partió el alma tener que mentirles. Les dije que no, que ellos no habían hecho nada malo, que yo me iba porque quería conocer otros lugares, pero que los iba a seguir queriendo igual. Les prometí que les iba a escribir cartas, y que cuando fueran más grandes, los iba a invitar a que me visitaran. El domingo fue mi último día completo en esa casa. Me levanté temprano, como siempre, e hice café de olla bien cargadito. Me senté en el patio con mi taza, y me quedé viendo salir el sol por última vez desde esa mecedora. Los geranios estaban florecidos, rojos y rosados, y las abejas ya andaban zumbando buscando néctar. Pensé en Santiago, en lo orgulloso que habría estado de mí por tomar esta decisión valiente. Él siempre me decía que yo era más fuerte de lo que creía, que tenía un corazón noble pero también mucho carácter. Mi Estelita, me decía, tú naciste para ser feliz, no para sufrir. Creo que por fin le estaba haciendo caso. El lunes en la noche preparé mis 2 maletas. En una puse mi ropa y mis cosas personales, en la otra, las fotografías, las cartas de Santiago, algunos recuerdos de cuando las niñas eran chiquitas. También puse un frasco con tierra de mi patio, para llevarme un pedacito de mi tierra a donde fuera. Esa última noche, Mónica tocó a mi puerta. Era la primera vez en meses que entraba a mi cuarto. Se sentó en la orilla de mi cama y me dijo, mamá, no te vayas enojada. Yo sé que a veces soy muy grosera, pero es que tengo muchas preocupaciones. No te vayas así. Yo la miré a los ojos y le dije, no me voy enojada, hija, me voy en paz. Ya es tiempo de que las dos vivamos nuestras vidas como queremos. Ella me preguntó si Patricia sabía que yo iba para allá. Le dije que no, que iba a ser una sorpresa. Se preocupó y me dijo que, ¿qué tal si Patricia no me podía recibir? Le dije que no se preocupara, que yo ya tenía mis planes hechos. No le dije que en realidad no le había hablado a Patricia, que mi plan era llegar a Monterrey y buscar un cuartito donde vivir sola. Tampoco le dije que había escuchado cuando dijo que yo le daba asco. ¿Para qué lastimarla más? ¿Para qué hacer más drama? El martes en la mañana, llegó el camión de mudanzas de la familia nueva. Era temprano, como a las 8, y yo ya tenía todo listo. Mis maletas estaban junto a la puerta, y yo me había puesto mi vestido café, el que me gustaba para viajar, y mi rebozo azul. Mónica se había ido temprano al trabajo sin despedirse. Creo que no quiso ver el momento en que yo me fuera. Los niños sí me dijeron adiós. Llorando, les di a cada uno un peso de plata, que tenía guardado desde hace años, para que se acordaran de su abuela. Vi cómo los de la mudanza sacaron mis muebles, mi refrigerador, mi estufa, todo lo que había sido mi vida durante tantos años. La señora Esperanza llegó con sus niños y me volvió a prometer que iba a cuidar bien la casa y las plantas. Le di las llaves y le dije que fuera muy feliz ahí. Don Roque vino por mí para llevarme a la central de autobús. Antes de subir a su carro, me volteé a ver mi casita por última vez. Se veía diferente, como vacía, como si ya no me conociera. Me persigné y le pedí a Dios que me diera fuerzas para lo que venía. El viaje a Monterrey duró todo el día. Eran como 8 horas en el autobús, parando en cada pueblito. Yo iba viendo por la ventana cómo cambiaba el paisaje, cómo los cerros de Michoacán se iban quedando atrás, y aparecían las montañas del norte. Era la primera vez en mi vida que viajaba tan lejos de mi pueblo. Al principio me sentía nerviosa, con el estómago revuelto, pero conforme pasaban las horas,
Empecé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Emoción. Era como si fuera una aventura, como si fuera una muchacha otra vez, saliendo a conocer el mundo. En el autobús iba sentada junto a una señora que también era mayor, como de mi edad. Me platicó que iba a visitar a su hijo que trabajaba en una fábrica de Monterrey. Le conté que yo también iba a ver a mi familia, pero no le dije toda la verdad. Qué bueno que hay personas amables en el mundo, porque me hizo sentir acompañada durante ese viaje tan largo. Llegué a Monterrey ya de noche, como a las 9. La central de autobuses era enorme, llena de gente y de ruido. Me sentí perdida al principio, pero después me acordé de lo que Santiago siempre me decía: Estela, tú puedes con todo lo que te propongas. Respiré hondo y salí a buscar un taxi. Le dije al taxista que me llevara a un hotel barato pero decente, de esos para familia. Me llevó a uno que se llamaba Hotel San Miguel, cerca del centro. Era sencillo pero limpio, y la señora de la recepción fue muy amable conmigo. Me dio un cuarto en el segundo piso, con una cama cómoda y un baño propio. Esa primera noche en Monterrey fue muy rara. Todo se oía diferente. Las sirenas de las ambulancias, los carros pasando en la calle, la gente hablando. Olía diferente también, como a ciudad grande, a smog y a comida de la calle. Pero no me sentía mal, más bien me sentía libre. Me acordé de cuando era jovencita y Santiago me llevó por primera vez a Morelia. Qué emocionada me puse de ver los edificios grandes, las plazas con tantas personas, las tiendas llenas de cosas bonitas. Ahora, tantos años después, volví a sentir esa misma emoción de estar en un lugar nuevo. Al día siguiente me levanté temprano, como siempre. Bajé a desayunar al restaurantito del hotel, pedí café de olla y unos huevos rancheros, pero no sabían igual que los míos. Todo estaba diferente acá, pero no necesariamente mal. Nada más diferente. Después del desayuno salí a caminar por las calles cercanas al hotel. Quería conocer el barrio, ver dónde había tiendas, dónde estaba la iglesia más cercana, dónde podía comprar lo que necesitara. Las calles eran más anchas que las de mi pueblo, con más tráfico, pero la gente se veía amable. Encontré una iglesia que se llamaba San José, como a 3 cuadras del hotel. Era más grande que la de mi pueblo, pero tenía el mismo olor a incienso y a cera que me tranquilizaba. Me senté en una banca de atrás y me puse a rezar, a pedirle a Dios que me ayudara a empezar esta nueva vida. Durante esos primeros días en Monterrey, me la pasé explorando la ciudad y pensando en qué iba a hacer. Tenía dinero suficiente para vivir unos años sin trabajar, pero necesitaba encontrar un lugar donde vivir. Los hoteles eran caros para quedarse mucho tiempo. Una mañana, mientras desayunaba en el hotel, escuché a una señora que trabajaba ahí platicándole a otra que conocía unos cuartos amueblados que rentaban barato, para personas mayores. Me acerqué y le pregunté dónde estaba. Me explicó que era una casa grande donde una familia rentaba cuartos con baño propio y cocina compartida. Esa misma tarde fui a ver los cuartos. La casa estaba en una colonia que se llamaba Mitras Centro, como a media hora del centro en autobús. Era una casa vieja pero bien cuidada, con un patio grande lleno de plantas. Me recordó un poquito a mi casa de Michoacán. La dueña era una señora como de 50 años que se llamaba Doña Luz. Me enseñó un cuarto que estaba disponible en la planta baja. Era pequeño pero cómodo, con una cama, un ropero, una mesa y 2 sillas. Tenía una ventana que daba al patio y se veía muy bonito. Doña Luz me cayó bien desde el primer momento. Me platicó que ella había empezado a rentar cuartos después de que se quedó viuda, para tener con qué vivir. Me dijo que la mayoría de sus huéspedes eran personas mayores como yo, que buscaban un lugar tranquilo y barato donde vivir. Le dije que me gustaba el cuarto y le pregunté cuánto costaba. El precio estaba bien, no era caro, y me dijo que podía cocinar en la cocina común, que había refrigerador para guardar mi comida, que podía usar la sala para ver televisión o para sentarme a platicar con los otros huéspedes. Esa misma semana me cambié del hotel a mi nuevo cuarto. No era gran cosa, pero era mío, era mi espacio. Por primera vez en meses me sentía como en casa. Arreglé mis poquitas cosas, puse las fotos de Santiago y de mis hijas en la mesa, colgué mi rebozo en el respaldo de una silla. En esa casa vivían otras 5 personas mayores. Estaba don Evaristo, un señor que había sido carpintero,
y que ahora vendía dulces en el parque. Doña Remedios, que había trabajado toda su vida como costurera. Don Aurelio, que había sido chofer de autobús. Doña Esperanza, que había sido maestra, y doña Rosario, que había tenido una tiendita. Todos eran gente trabajadora, como yo, que por diferentes razones habían terminado viviendo solos en sus últimos años. Algunos habían enviudado, otros tenían hijos que vivían lejos, otros simplemente habían decidido independizarse. Al principio yo no platicaba mucho, pero poco a poco nos fuimos haciendo amigos. Las noches eran lo más bonito. Después de cenar, nos juntábamos en la sala a ver las telenovelas o a platicar. Cada quien contaba pedacitos de su vida, de sus pueblos, de sus familias. Era como tener hermanos otra vez, gente que me entendía porque habían pasado por cosas parecidas. Doña Remedios fue la primera en preguntarme por qué había dejado mi pueblo para venirme tan lejos. Le dije que había querido